El momento es de preguntas, sobre todo, porque la reforma constitucional nos tiene a todos en concentración para ver si encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y hemos invitado a Manuel Fermín Cabral para que nos ayude, abogado, es él debate continuamente sobre asuntos jurídicos y políticos, y aquellos que tienen que ver con la reforma constitucional en particular. Es uno de los contertulios más ágiles y con una gran capacidad expositiva. A Manuel lo conocemos desde hace mucho tiempo y le agradecemos que haya aceptado compartir con nosotros sus puntos de vista en este tema. ¿Habrá o no habrá reforma constitucional, Manuel? Primero, así, bueno, de entrada. Primero, gracias, Fausto, por la invitación y reiterarte, ¿no?, mi admiración y respeto de, como tú dices, de hace ya un tiempo, ¿no? Sí. Y me siento muy bien de volver aquí a este programa. Creo que ya es mi tercera o cuarta ocasión que vengo. Bueno, Fausto, a mí me parece que yo no creo que haya una reforma constitucional en estos momentos. Yo no creo que el presidente Medina pueda optar en estos momentos por un tercer mandato consecutivo. Obviamente que si uno ve lo que ha sido el devenir histórico de la República Dominicana, yo siempre voy al año 1994, que es un ejemplo de cómo una crisis política pues se resolvió con una reforma constitucional que en ese momento implantó un modelo de reelección que es importante destacar, porque de ocurrir una reforma constitucional en estos momentos, uno se pregunta qué modelo de reelección o de regulación de los mandatos presidenciales quedaría. En el año 94 quedó ese modelo de 4 años, no había una reelección y con la posibilidad de volver luego de 4 años. Algo que también fue lo que se dio en el año 2010. Fue 4 años, no hay reelección. Correcto. Y después de eso usted podría presentarse. Exactamente. Y entonces eso mismo también se aprueba en el año 2010, también como una salida en la cual todos los actores políticos, obviamente aquellos que no eran presidentes, pues estuvieron de acuerdo. El caso del entonces candidato Miguel Vargas, hoy canciller, el propio Danilo Medina también estuvo de acuerdo, y la mayoría de los sectores de la sociedad civil pues estuvieron de acuerdo con ese modelo de reelección, vamos a ver, de regulación de los mandatos presidenciales. Obviamente que en estos momentos se da esa encrucijada de qué hacer entonces, porque los partidarios del presidente Medina, yo creo más bien, Fausto, que lo que buscan es rehabilitar a su líder de cara a unos comicios ya con posterioridad al año 2024. Porque... Es decir, que a él se le aplica el nunca jamás. Sí, sin lugar a dudas. Como una decisión del cambio constitucional en el año 2015. Claro, y hay que decir, Fausto, aquí se le da demasiada importancia al 20º transitorio. El 20º transitorio fue en realidad una solución para evitar esa interpretación que se daba antes, bueno, que viene del año 95, 1995, cuando hubo el recorte de los 2 años del presidente Balaguer, vino esa interpretación del fenecido doctor Pina Acevedo, que dio paso a esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia que desechó esa tesis sobre la base de que la Constitución no podía ser inconstitucional, pero básicamente para evitar ese tema de que si se aplicaba o no esta o la otra Constitución. Fue como una básicamente una aclaración que hace el constituyente derivado a propósito, Manuel, de lo que sugirió el presidente en ese entonces. Ese cambio y ese momento de inflexión que tú mencionas, 1994, correcto, implicó un cambio en la Constitución de la República, pero un cambio posterior a un pacto político. Así es. Es decir, se dio un pacto político en el que participaron 3 partidos. Así es. El Partido Reformista, así es, el PRD, Partido Reformista con Balaguer, el PRD con Peña Gómez, correcto, y el PLD con Juan Bosch
y ya Leonel Fernández siendo candidato vicepresidencial que comienza a emerger como el nuevo líder de ese partido, con el decaimiento del profesor Bosch. Ahora no hay pacto político. Así es. Esa es la gran diferencia en este momento. ¿Tú Y crees que va a haber un pacto? En el 2010 hubo también un pacto. Bueno, sí, hubo en el 2004, en el 94, y lo hubo también en el 2010 y lo hubo en el 2015. Porque el 2015 fue un pacto del comité político del PLD. Así es. Ahora, ¿va a haber un pacto político ahora? Yo creo que sí, Fausto. Evidentemente que las fuerzas políticas en la República Dominicana, no vamos a decir que esta es la mejor democracia de pactos, porque los pactos hemos visto que se rompen a cada rato, ¿no? Pero yo creo que sí, que va a haber una solución política y que esa solución política va a dar al traste con un nuevo modelo de regulación de los mandatos presidenciales. ¿Quién sabe, Fausto, si República Dominicana se aproxime al modelo brasileño de que un presidente pueda optar por una reelección, que pase un periodo y que luego pueda volver a optar, como fue el caso ahora del presidente Lula, que es la razón por la cual él intenta llegar otra vez a la presidencia, pero viene entonces este tema de los encauzamientos judiciales y ahí entonces se frena todo. Bien, pero ese pacto que se podría dar en República Dominicana, ¿sería un pacto interno del PLD o un pacto que incluya a las demás fuerzas políticas? Yo creo que va a ser un pacto interno del PLD. Del PLD. Porque a fin de cuentas, Fausto, y es una pena. ¿Se puede considerar eso un pacto del PLD entonces? Será un pacto del PLD un acuerdo de Danilo y Leonel. En la medida de que los votos necesarios para que esa reforma constitucional pueda ser efectiva partirían únicamente de eso, de verificar la presencia de esos legisladores del leonelismo, podríamos decir. Algo similar a lo que ocurrió en el año 2010, cuando se da el tranque con los legisladores del entonces del Partido Reformista, y entonces aparece la opción de Miguel Vargas, algo que era impensable en ese momento, ¿no? Quién sabe si también ahora pudiera salir una solución en la cual también legisladores del expresidente Mejía también se sumen a ese acuerdo. Pero yo creo que el acuerdo debe darse, o hay más posibilidades de que se dé, entre esas fuerzas internas que obviamente tienen lazos que les unen de muchísimo tiempo, ¿no? El primero es del partido como tal. De forma que sí. Ahora, yo creo que la pregunta debe ser ¿cuándo se va a producir esa reforma constitucional? Yo pienso que definitivamente no puede ser ahora. Yo creo pero esa es la posición de Leonel Fernández, tengo entendido. Bueno, que Leonel dice, vamos a habilitar a Danilo, pero vamos a hacer primero el proceso electoral y después de que se haga ese proceso electoral, entonces hacemos el cambio de la Constitución. Y yo creo, Fausto, que para habilitar a Danilo. Pero se ha hablado ahora de unificación de elecciones. Exactamente, eso iba a decir. Y se ha hablado de modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. ¿Te parece correcto Yo eso? creo que sí. O sea, es justo de que se aprovechen, y así ocurrió en el 94 también, así ocurrió en el 2010 también, es decir, menos en el 2015 ni en el 2002 tampoco, ¿no? Que fueron procesos donde únicamente se trató el tema de la reelección como tal, pero el 94 sirvió para que la Suprema Corte de Justicia hiciera las veces de Tribunal Constitucional. Sí. Se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras cosas. Sí. Y el 2010 se permitió el voto de los dominicanos en el exterior. Correcto. Sí. Fueron algunos avances institucionales que se esperaban desde hace mucho tiempo y que lograron entonces salir a flote ya con esa crisis y esa reforma. Ahora yo creo que también eso pudiera ser, de que saliera, por ejemplo, el Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue muy criticado, ¿no? Su actuación de cara al tema de Miriam Germán, porque no es el tema de que esté o no el Procurador General de la República. Yo pienso que ese ingrediente de alguna manera restó credibilidad a que la figura, a que esa institución, la Procuraduría General de la República, formara parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en definitiva, Fausto, yo creo que sí, que la reforma se va a dar, obviamente, no en estos momentos. Yo creo que si se hiciese en estos momentos, no hubiese un espacio de reflexión para aprovechar esos otros
entuertos que yo creo que ameritan, ¿no?, de una modificación del texto constitucional. Por ejemplo, el tema de la unificación de las elecciones. Yo creo que es un tema importante y yo creo que en este caso a la oposición le conviene muchísimo. Bueno, en principio, o al menos es algo de lo que se vende, ¿no?, en el oficialismo, de que al partido de oposición le convendría porque si se cuentan los votos en febrero, pudiera eso ser una señal de lo que vendría en mayo. Pero ya eso tendríamos que ver. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Manuel Fermín Cabral sobre el proceso político en que nos encontramos hoy en relación con la Constitución de la República. Estamos hablando, Manuel, de que si no se logra modificar la Constitución de la República, entonces es la garantía de que Leonel va a ser el candidato del PLD. Bueno, yo creo que todo el escenario apunta a eso. Ninguno de los precandidatos que de alguna manera el gobierno aupó para que se lanzara en esa carrera, pues la verdad que ninguno ha logrado posicionarse. Y eso entonces reduce todo a que Leonel Fernández sería el candidato del PLD. Porque yo digo algo siempre, el danilismo es Danilo Medina, ¿no? O sea, la corriente danilista entonces, está impactada, ¿no?, por ese liderazgo tan fuerte del presidente de la República. De la única manera, Fausto, que un liderazgo como emergente pudiera surgir es si realmente se desmarca por completo, en este caso del presidente. Danilo Medina hizo eso. Pero ¿tú estás de acuerdo en que Danilo va a incidir en la selección del candidato a la presidencia de la República? Sin lugar a dudas. Si no es él. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Sin lugar a dudas. Entonces, no hay muchas heridas en el PLD como para que eso se pueda restablecer como un partido como estaba antes. Porque Leonel Fernández es Leonel Fernández y representa de algún modo esa corriente, que al igual que Danilo Medina representa otra corriente. Son dos ideas. Uno es pragmático y el otro es, digamos, un intelectual que no es muy activo en la política, militante, no es un hombre de la calle, que Danilo sí lo es. El tema de las heridas, sí. Obviamente hay algunos seguidores de ambas corrientes que incluso públicamente pues se han enfrascado en, yo diría, unos duelos digitales. Pero sí, es la verdad. Pero más allá de eso, hay una masa del PLD que es aquella que no tiene, vamos a decir, no incide a nivel mediático, que es un empleado, un servidor público, vamos a decir, de segunda categoría, por no decir que son funcionarios, lo que llaman los funcionarios de alto nivel, según la ley, que son los dirigentes medios también, donde yo creo que el tema es más fácil. Y ahí la candidatura presidencial, cuando se tenga ya, en el caso del partido, o sea, que lo tenga, por ejemplo, el presidente Fernández, se le haría más fácil aglutinar ese sector, obviamente por razones que se entienden en un ejercicio tan clientelar de la política en la República Dominicana, donde obviamente esas personas, pues de alguna manera van a buscar preservar sus espacios de poder, los que tengan, ¿no? Pero también, Fausto, hablamos de políticos. La política, las luchas, las diferencias parecen ser más hondas de lo que realmente son. Porque yo digo, Fausto, esto se ve muchas veces, yo nunca he visto a Leonel Fernández hablando mal del presidente Medina. Si uno recuerda... Es que nunca lo ha mencionado. Pero en algunos de sus discursos, yo recuerdo el discurso en el Palacio de los Deportes, elogió la obra de gobierno. Lo que pasa es que llegó entonces al tema de la Constitución, que ahí yo creo que sí el presidente ha sido muy
enfático en ese tema y ha logrado aglutinar, ¿no?, una especie bueno, una idea que le ha acompañado como una especie de baluarte de su campaña, ¿no? Sin embargo, entre ellos ha habido mucho respeto a nivel mediático en sus discursos y todo esto, pero de sus seguidores obviamente que sí hay diferencias. Lo que quiero decir, Fausto, son políticos. Yo creo que los políticos saben entenderse, ¿no? Y decir que esas cosas de la ayer y si resulta lo inesperado, Manuel, y perdona, sí, si resulta una solución que no se ha pensado ni se ha analizado sí, públicamente, y viene y se presenta el proyecto, claro, y el proyecto pasa. Claro. Bueno, ahí yo particularmente tengo una visión jurídica, que es la que de un tercer mandato consecutivo de un presidente no sería conforme al modelo constitucional dominicano, y yo hice esos trabajos que publiqué obviamente por acento, donde yo señalaba el caso de Colombia, del presidente Uribe, la sentencia 141-2010 de la Corte Constitucional, que es la que sirve, es una especie ya se entiende como una especie de estándar para hablar de lo que es la lucha sobre los límites del poder. Y cité el caso de los politólogos Ziblatt y Levitsky, que en su libro de Cómo mueren las democracias, citan ese caso como un ejemplo de cómo instituciones de la propia democracia sirven para limitar. Es decir, el proceso, la reforma constitucional que se haga sería ilegítima. Totalmente. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sería contraria a la Constitución. ¿Por qué? Porque alteraría, aún se utilicen los mecanismos que establece la Constitución, claro, para ser reformada. Claro, porque por lo que mismo ocurrió en Colombia. Primero, entender que el poder de reforma de la Constitución no es ilimitado. Está limitado porque es un poder constituido. El poder que no tendría límites es el poder constituyente originario, que no es de lo que se trata ahora. Este poder de reforma está limitado. Y entonces, uno de los límites es justamente la preservación de la forma de gobierno republicana y democrática. Yo lo que digo, hago la siguiente pregunta, Fausto. Si fuese un tema de votos, de utilizar ese poder de reforma de la Constitución, que al parecer sería un tema de votos, de conseguir esas mayorías calificadas, pues entonces un presidente pudiera modificar el mandato, la duración del mandato del presidente, de 4 años a 8 años, o ponerle en 20. Entonces yo digo, bueno, pues Gardel dijo que 20 años no eran nada y a lo mejor lo pongan en 30. Es decir, bajo esa lógica de que el poder de reforma bastaría verificar los votos, pues entonces no habría límites. Y entonces de ahí que en Colombia se planteara esto, porque uno de los principios característicos de la forma republicana... no solamente se trata del artículo 124 y el 20º, claro, de los transitorios, claro, sino claro, que cualquier artículo que pudiera ser, claro, modificado, claro, tocaría aspectos del régimen democrático. Claro, porque fíjate lo que pasa. El 268 establece una cláusula, establece lo que llaman las cláusulas pétreas. Son límites intangibles, no pueden modificarse. Ya. Entonces, de ahí es que se toma la Corte Constitucional de Colombia construye ese precedente de 500 páginas, ¿no?, que es el que impide que el presidente Uribe, a pesar de tener una popularidad altísima, se presente para un tercer mandato consecutivo. Ellos son muy enfáticos en esto, porque ellos expresan, o más bien explican, que la naturaleza del sistema presidencial es de una duración de 8 periodos máximo, es decir, de optar por una reelección. Y entonces entienden que un tercer mandato consecutivo, incluso porque... Pero Leonel dijo exactamente lo contrario en el año 2011, cuando él estaba viendo la posibilidad de ir, sí, por un segundo, sí, una segunda reelección consecutiva. Yo recuerdo que muchos de los aprestos que se ven hoy, obviamente no quizá con la intensidad, pero de alguna manera se replican muchas cosas. O sea, se llevaron firmas al estadio, hubo todo un aparataje. Y el mismo presidente Fernández incluso, sí, creo que participó de ese evento. Sin embargo... Él recibió las firmas. Él recibió las firmas. Sí. Sin embargo, lo que yo digo es, en el caso de él, bueno, él tiene vamos a decir, la historia de su lado, porque él finalmente... declinó. Bueno, declinó, pero él cuando declinó, yo lo recuerdo bien. Bueno, un discurso en el cual apeló
que él apelaba a la Claro. sensatez y que él no Así se iba a es. presentar aunque tenía Claro, derecho a aunque hacerlo. tenía derecho a hacerlo. Tenía Sí, derecho a hacerlo. en ese momento, él toma como referencia esa tesis también de que si le aplicaba o no, de ahí que ese 20º transitorio viniese a impedir que ese tipo de interpretaciones volvieran a surgir, ¿no? Y recuerdo como ahora que ese debate también se dio, hay que decirlo, ¿no? Vamos a hacer la última pausa Sí. para que volvamos sobre el mismo tema con Manuel Fermín Cabral sobre este tema de la reforma de la Constitución de la República. Manuel, tengo la impresión de que si hay un político que estaría en este momento descartado para optar por nueva vez a la presidencia de la República es Leonel Fernández. Porque él ha ido 3 veces, ha sido 3 veces presidente y él es partidario de una reelección y nunca más. Bueno, en el caso del presidente Fernández es interesante ver la dinámica de los hechos, cómo se fue desarrollando, porque es increíble, pero el presidente Fernández llega en el año 2004 al poder y se encuentra con una constitución que le favorece para optar por una reelección Que la en modificó el año Hipólito 2008, Mejía. Sí, correcto. sí. Y entonces optó ahora, por la reelección. Exactamente. Y entonces ahora, producto del año 2010, se encuentra rehabilitado para el 2016, pero entonces de repente se encuentra ahora, en estos momentos, con una constitución modificada en el año 2015 que permitiría que el presidente que llegue en el 2020 pueda optar por una reelección en el 2024. Sí, que serían 2 entonces. Exactamente. 2 periodos más. Una cosa de 3 a 5 periodos. interesante, ¿no? de ver. Un hombre con mucha suerte. Sería como la ruptura del récord histórico. Sí, bueno, exacto. Pero hay que ver algo. Uno separa, o yo al menos intento separar, porque sí, ese tipo de cosas obviamente que surgen mucho. Bueno, pero inclusive se habla de una reelección diferida, ¿no? Pero realmente hay que separar lo que sería el derecho que él tendría, ¿no? A optar por una candidatura presidencial y posteriormente por la presidencia, que lo tiene desde el punto de vista jurídico. Y lo segundo, que en el tema de la reelección diferida, la verdad es que no se encuentran cuestionamientos jurídicos más allá de los políticos que son usuales de si hay o no una renovación del liderazgo, de qué tanto conviene o no esto. Y la verdad que en República Dominicana ese tema de la renovación de los liderazgos, Fausto, tú sobre todo que has visto todo este devenir, ¿no? de los últimos años, cómo no hay realmente una renovación. Tenemos los mismos candidatos del año 2000. Tú lo decías hace 20 años, en tu editorial de hoy, de que no hay una renovación, ¿no? Pero eso también lo vemos desde hace mucho tiempo. Líderes que, vamos a decir que desde los 12 años de Balaguer, pero incluso antes, todavía están en las cúpulas de los partidos. El hecho de que Bosch haya sido candidato hasta casi los 90 años. Así es. Y Balaguer haya sido presidente hasta los 94 años. Con una candidatura en el año 2000. Y ya, Balaguer fue candidato en el 2000. Había nacido en 1906. Frente a Danilo Medina, sí. Justamente. Entonces, yo no sé, yo creo que debemos revisarnos, ¿no? Si los líderes políticos que tenemos, no me refiero a quienes ya han ejercido la presidencia o a esos liderazgos consolidados, sino a esos que emergen o que intentan salir adelante. Yo no sé si tengan la capacidad de construir liderazgos reales, que no estén a la sombra de esos líderes. Mira lo que acaba de pasar en Colombia con las elecciones. El presidente de Colombia es un joven de 41 años. Duque, sí. En Francia, el presidente de Francia, 39 años. Claro. El presidente de El Salvador, que acaba de ser electo, Bukele, con apenas 37 años. Así es. Bolsonaro en Brasil es un emergente de algún modo de la política y apenas es muy joven. Entonces, igual, pasamos con otros candidatos o líderes de la región. En República Dominicana los líderes son viejos, son antiguos. No ocurre los partidos son los mismos, Así es. partidos tradicionales. En Panamá acaba de ocurrir un proceso electoral y ganó
Sí. candidato que no es del partido de gobierno. Quizás no tendría que llegar a la conclusión, Fausto, de que este es un electorado conservador. Sí. Porque uno lo vio, el caso del presidente Balaguer, que sale del poder en el 78 y prácticamente lo declararon por muerto, ¿no? Un muerto político, Sí. pero compite en el 82. Sí. Y compite luego en el 86 y producto de la división del PRD entonces llega al poder. ¿Tú sabes cuál es el gran cambio en la política dominicana en los últimos años? Leonel Fernández en el 96 es uno. Yo no diría Leonel Fernández, yo diría que el bipartidismo que representaron el reformismo y el PRDismo durante muchos años terminó con la entrada de un tercer partido, claro, que fue el PLD y que a su vez absorbió al reformismo y al PRDismo. Así es. Es un partido que y ahora, ha ocupado todo el poder, con más poder que lo que tuvo Balaguer y tuvo el PRD también. Y hay que decir también, Fausto, el propio PRM es un fenómeno interesante, de que quizás las estructuras partidarias, fíjate que el PRM emerge, era la Alianza Socialdemócrata, que era un partido de los Abinader, de la familia Abinader, ¿no? Sí. Y que luego se convierte en el PRM, y fíjate que ya es el principal partido de oposición. Sí. Obviamente, producto de esa división y esa salida casi en estampida de los líderes de la oposición del PRD, que terminó siendo un partido ya que es parte de la estructura corporativa, vamos a decir, del Partido de la Liberación Dominicana, una especie de... No, Miguel Vargas dijo que si no es Danilo Medina el candidato del PLD, no se mantiene la unidad que ellos tienen. Pero tú lo crees con eso, propósitos electorales. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu reflexión, tu punto de vista. Gracias a ti, Fausto. Y por ayudarnos a entender y a responder algunas de las preguntas que tenemos sobre este proceso en el que estamos involucrados. Complejo. Muy complejo, ciertamente. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos también en este diálogo.